Ok, bueno, bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias nuevamente por estar acá conmigo. Hoy pues seguimos con el Renacimiento, seguimos con el 480 italiano, pero como mencioné anteriormente voy a estar integrando algunos elementos de o clases previas o bueno, la información de un poco sobre lo que es el Renacimiento del Norte y cómo eso viene a tener un impacto, una influencia importante de entre los artistas de la segunda mitad del 480, que es lo que vamos a estar abordando más hoy para empezar o entrar en lo que es ya el Alto Renacimiento. Entonces, la intención hoy es llegar hasta Leonardo para tener como una clara idea de cuáles eran las búsquedas de esos artistas. Una de las cosas que para mí es importante señalar con el Renacimiento es el hecho de que hay un montón de artistas, mucho más allá de sobre los que se suelen abordar en una clase como esta que no nos da chance de estar viendo tan a fondo tantos artistas y que para mí, pues, yo suelo enfocarme más en algunos artistas claves, no por ser injusta necesariamente, sino que ellos me permiten poder abordar los principales aprendizajes que hubieron en ese momento, que impactaron a todos los otros artistas en su entorno y que hay que tener claro que no es solo ellos, que son estos grandes genios que están supliendo ideas que todo el mundo luego va a integrar a su obra, pero, o sea, definitivamente es todo un ambiente, todo un entorno. Sin embargo, hay algunos artistas con los cuales uno verdaderamente puede entrar y señalar muy claramente cuáles son, pues, estas características del Renacimiento y hoy llegando al Alto Renacimiento que podemos detectar. ¿Verdad? Entonces, por eso también me encanta tanto asignarles el trabajo que hicieron la semana entrante, que yo gocé un montón y me parecieron excelentes las presentaciones, porque podemos ver todo ese montón de otros nombres que no ingresan necesariamente a esta como narrativa que yo les estoy tratando de pues, plantear para que ustedes comprendan qué fue lo que estuvo sucediendo en ese periodo. Entonces, rápidamente repasar lo que habíamos visto, algunas cositas de la última vez que yo di clase y nuevamente nada más recordarles también, tengan presente que el trabajo del fin de semestre para este curso es como una línea del tiempo a partir de imágenes claves. Entonces, altamente sugerido que estén tomando apuntes de cosas que yo digo y a la vez integrando a esos apuntes, pues, pantallazos para que ustedes puedan tener como esos referentes dentro de su comprensión de lo que estamos viendo, ¿verdad? Porque nuevamente la idea es que ustedes comprendan su propia comprensión y crean sus propios mapas mentales o conceptuales que van a entrar en su mente como una manera de comprender la historia. Entonces, eso nada más dicho, que aprovechen la oportunidad acá y que no quede todo de último momento a la hora de tener que hacer el trabajo final, sino que esto es algo que ustedes paulatinamente están construyendo. Entonces, bueno, inicio con lo que es un poco de repaso. Esta es la única obra que les traigo del siglo XIV en Italia, pero que lo traigo porque me parece que es un buen recordatorio de la gira hacia el humanismo, ¿verdad? Entonces no vamos a ver detalles de esta imagen, lo habíamos visto muy, pues, muy profundamente en la clase anterior que yo di, está grabada por si quieren volver a verla, pero lo importante es esta comprensión hacia el humanismo hasta entender que nosotros mismos sí tenemos una gran medida de control sobre nuestros destinos y que no es solo una cuestión de que, bueno, dejémoslo todo a la mano de Dios, ¿verdad? Que Él es el que pone y dispone de todo y que simplemente tenemos que vivir con una fe ciega y más bien este giro en el pensamiento hacia, no, si nosotros seguimos ciertos valores, si nos atenemos a la justicia, podemos tener paz y con paz puede haber crecimiento, puede haber bienestar para la gente en nuestra comunidad, ¿verdad? Entonces, eso que estos líderes de Siena, aquí estamos en el salón de donde se reunían los 14, que eran, perdón, los 9, que eran los que se reunían para, pues, tomar las decisiones del Estado. Entonces, cómo ellos tenían presente eso. Creo que eso es clave de tenerlo aquí en mente y como que siempre presente de este giro importante. Ay, perdón.
Ok, algunas cosas del temprano Renacimiento, del temprano 480 que son importantes destacar. Uno, ya los artistas, en este caso estamos viendo la obra de Gentile Fabriano, que a él le cuadra que todo el mundo vea la capacidad que él tiene, la que es un artista súper capaz, que tiene un excelente uso del material, de la técnica, que es una cuestión que es bastante bella en sí y es como un deleite visual. ¿Por qué es importante señalarlo a él? Entre todas las cosas que podríamos abordar, que es que hemos integrado también la narrativa, vemos esta búsqueda de tener un escorzo, ¿verdad? Estos cuerpos que cada vez son más, se atienen más a las proporciones ideales, no ideales, perdón, las proporciones reales. Em, pero más allá de eso es también, sí, es una cosa bella. O sea, en sí, todo el nivel de detalle que él aquí desarrolla, los pliegos en las telas, el uso del oro, ¿verdad? El pan de oro aquí en la obra, todo esto es algo que es verdaderamente un deleite y que esto es para un mecenas privado, ¿verdad? Esto es para alguien que lo va a tener o que sea este para un hogar privado, sea para una obra que fuera para una iglesia, un encargo para una iglesia, de todos modos habla de la persona que es el mecenas, ¿verdad? Y que entonces liga esa, como que ese deseo de renombre, tanto del artista como del mecenas, ¿verdad? Entonces, aquí también, que es importante, los mecenas están tras los artistas que son los mejores, ¿verdad? Quieren enlazarse en esa manera y que entonces aquí lo importante es ver cómo el artista mismo va elevándose en el rango social, ¿verdad? Ya no es visto solamente como un artesano, sino que cada vez va a ser más y más importante y es algo que vamos a verlo a través de la clase de hoy. Entonces, el poder enseñar para los artistas dentro de su obra su talento, ¿verdad? Cómo ese talento va a ser clave de estar tras la búsqueda de un perfeccionamiento, un querer verdaderamente eh, dejar el nombre de uno en alto. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Pues siendo innovadores, siendo muy una capacidad, una destreza técnica evidente, ¿verdad? Esa minuciosidad, esa belleza, búsqueda de la belleza, bueno, todo eso va a estar pues presente en el mundo de arte de este momento. Obviamente hay que hablar de la perspectiva cónica también, ¿verdad? Entonces el deseo de retratar no solo los cuerpos de una forma realista, ¿verdad? Y en esta búsqueda de cuerpos que tienen peso, cuerpos que tienen masa, cuerpos que ocupan espacio, sino que también retratar fielmente ese espacio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues Brunelleschi va a concebir un sistema matemático geométrico que va a permitir que eh, lo retratado en dos dimensiones sea la manera como más realista o más naturalista de representar el espacio. Entonces, aquí lo podemos ver, estas son esta anteriores, una de las primeros ejemplos que vemos de la perspectiva cónica, lo vamos a ver también en esta importante obra de Masaccio que me permite pues también integrar varios aspectos o características de este periodo, ¿verdad? Entonces aquí, bueno, por un lado nada más señalar rápidamente el fresco de Adán y Eva con cuerpos que aquí no asumimos que necesariamente, bueno, Masaccio definitivamente no había disecado cuerpos, eso va a ser un avance que sucede posterior, pero ese estudio ya más científico del cuerpo, pero sí definitivamente vemos que estamos ante artistas este periodo de artistas que están observando al cuerpo humano más de cerca, ¿verdad? ¿Y cuáles van a ser las búsquedas de ellos? Pues el volumen, la masa de los cuerpos. Pues eso por este lado. Y viendo ya la obra en sí del pago del tributo, esta obra central, pues vemos el uso de la perspectiva cónica, ¿verdad? Vemos el uso de pues,
aquí podemos ver ahí, les tracé las líneas, el uso de la perspectiva atmosférica, ¿verdad? En donde las cosas que están más distantes están menos, tienen menos contraste, tienen menos, son mucho más claras, más difuminadas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo también puedo yo generar esa sensación de profundidad a partir de esa perspectiva atmosférica? Abordamos el tema de la narrativa, cómo hay un deseo de que se pueda contar la historia más claramente, que no sea como un momento eh, imaginado, congelado en el tiempo, como tal vez habrá sido en la Edad Media, ¿verdad? Por algún motivo lo que se me vino a la mente en este momento son todas esas imágenes del último juicio, ¿verdad? Sino que aquí es, bueno, ¿cómo podemos contar la historia? Entonces esta es la historia del pago del tributo, donde viene el recolector del tributo del Imperio Romano y pide pues los impuestos que tienen que pagar y Jesús le dice a Pedro, vaya al río, saque un pez, de ahí le va a sacar una moneda de la boca del pez y lo va a poder pagar. Entonces aquí vemos, estamos ante Pedro, Jesús que le dice a Pedro, le señala, vaya allá, y Pedro así como que allá. Vemos a Pedro, se quita la túnica, va al río, saca el pez, luego va y lo vemos aquí, este otro costado ya se volvió a poner la misma túnica, ojo que es el mismo color como tipo anaranjado, creo que aquí la distorsión del color es pues una de esas cosas que sucede por las jornadas, ¿verdad? Pero bueno, aquí termina o culmina la historia. Entonces, eso importante señalarlo, o sea, el uso de la narrativa. Eh, También a inicios del 400 estamos viendo esta preocupación por lo que, bueno, ellos no lo iban a pensar como psicología, pero lo que nosotros entendemos como la psicología, ¿qué habrá estado sintiendo Pedro en el momento que Jesús le dice, vaya al río, saca un pez y ahí va a tener una moneda? No dice, ¿de verdad lo voy a hacer? ¿Será que está loco este hombre? ¿Verdad? Y entonces como que esa preocupación y también como que, le tenemos que pagar. Eh, entonces, como que todas esas ideas que podrían estar fluyendo, toda esa angustia que podría haber estado sintiendo Pedro en el momento, pues el artista busca verdaderamente infiltrar esos, esos pensamientos dentro de la cara que nos retrata acá de la figura de Pedro, ¿verdad? Entonces, no solo es una cuestión de tridimensionalismo que sentimos, de esa cara que le sentimos, los volúmenes de la cara, debido al excelente uso de color, de luz y sombra. Entonces, se ve como una cabeza, sentimos que hay profundidad ahí, que dentro de esa cabeza hay un cerebro y ese cerebro está pensando estas cosas. Y eso que está pensando tiene un impacto en este ceño que lo tiene fruncido, como que estos ojos que se ven que ven hacia un punto y que están como un poco preocupados, esta boca que está de la manera en que la sostiene, es así como, ¿será cierto lo que me está diciendo, verdad? Entonces, todo eso son cosas que ha observado también el artista en un ser humano y que lo ha puesto acá, ¿verdad? Entonces, todo eso es sumamente importante integrarlo. Y bueno, lo que mencioné yo anteriormente de luz y sombra, tanto en los cuerpos, pero también en el ambiente. Entonces, el gran uso de luz y sombra, la gran capacidad, bueno, aquí este escorzo del pie que es excelente, sentimos que estas figuras están paradas sobre el suelo, ¿verdad? ¿Y cómo es eso? Pues de esas luces y sombras, pero también luz y sombra, la sombra que, pues, que no es refleja, ¿qué hace la sombra? La sombra cae sobre el suelo, ¿verdad? Y entonces que esas sombras son importantes también para darles esa presencia que se siente verdaderamente actual dentro de un espacio compartido. No sé si quisieran hacer algún comentario en este momento, alguna observación, algo que se les vino a la mente o simplemente una recapitulación de lo que yo he dicho y que ustedes han visto y sentido. Y bueno, voy a asumir que el silencio no es que no están poniendo atención, sino que simplemente no tienen nada que decir. Si me pueden decir que están ahí presentes conmigo, un thumbs up o algo así.
Sí, profe, todo Sí, bien. profe, todo está claro. Pura vida, gracias. Ok, entonces, sigo adelante viendo cómo, pues obviamente hay que tener presente que lo espiritual todavía está muy presente en todo esto, pero aún en las figuras más espirituales, como la obra de Fra Angelico, pues en la clase anterior habíamos visto una obra más temprana, pero aquí podemos ver una que es un poco posterior, que nos permite entender cómo estos artistas que habían estado pintando más en un estilo gótico, pues van integrando estas lecciones, pueden decir, de este alto renacimiento. Entonces, aquí les quise traer la imagen para que pudieran imaginar a dónde está la obra, pero aquí, pues esta obra tiene o sea, si se fuera a comparar, y perdón que no les traje la imagen anterior que habíamos visto en la clase anterior, pero aquí vemos mucho más eh, peso en esos cuerpos, atención a los pliegues caen de una manera que tal vez es un poco más convincente, los cuerpos en sí tienen pues más, o sea, el uso de luz y sombra, el uso también de una perspectiva cónica o intento de, Angélico no es necesariamente conocido por integrarlo de la mejor manera, pero definitivamente pues este espacio se siente más pues real que, que tal vez hubieran sido anteriormente. Entonces, vemos eso dentro de la obra de estos artistas que también, o sea, que esto es un hermano que estaba dentro de un convento, en un monasterio, ¿verdad? Entonces, pues hasta ahí está llegando estos impactos y estos cambios dentro del estilo artístico del momento. Otra figura eclesiástica, pero que pues sabemos que él tenía una vida un poco más liberal, es Fra Filippo Lippi. Y porque es importante para mí señalar que, bueno, que estaba más abierto a ser parte de la sociedad, es que sabemos que él trabajaba con modelos, gente que él se encontraba en la calle, que los invitaba y les decía, venga conmigo a mi taller para que lo pueda dibujar, ¿verdad? Y entonces, pues estas son personas que lo interesante, lo importante es que ya al opuesto de Fra Filippo, Fra Angelico, que tienen unas caras como más idealizadas, que no son particularmente individualizadas, pues aquí sí, ya estas son caras de personas que uno dice, y si yo lo vería en la calle, tal vez lo podría señalar, ¿verdad? Y como entre ellos también son muy diferentes. Entonces, pues estas características es importante debido a este interés en cada vez acercarnos un poco más a la experiencia humana dentro de nuestro arte. Entonces, eso también es importante en lo que está sucediendo en esta imagen, porque aquí tenemos una Madonna y niño con dos ángeles, pero si se acuerdan, si fuéramos a comparar esto con Madonna y ángeles y niño de la Edad Media, pues esto casi que se podría considerar como un sacrilegio. ¿Por qué? Porque es una persona sí, normal. Sí, claro, ella es súper bonita, súper bella, eso le da como un aire de divinidad en sí, ¿verdad? Pero es una mujer al quien le han traído su hijo, el hijo está ahí, está todo gordito y bonito y cachetoncito, ¿verdad? Y parece un bebé y que el bebé está así como que, mami, mami, póngame atención, ¿verdad? Y la mamá ahí toda preocupada en su meditación, ¿verdad? Entonces, es como una escena de qué podría estar sucediendo en la realidad si fuéramos a traspasar esta historia o estos personajes al mundo real. ¿Cómo sería? ¿Verdad? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, en cualquier momento levanten la mano, hablen, porque creo que definitivamente cuando ustedes se integran a la conversación, se logran cementar mejor los aprendizajes, ¿verdad? Y cuando ustedes mismos señalan lo que observan, pues eso ayuda. Entonces, porfa, nada más que siempre pues, tengan eso presente. Algo que es interesante también de señalar aquí y que es lo que vamos a ir viendo en lo que resta de la clase es el fondo. O sea, ojo que estamos a mediados del 480 y que ya el fondo tiene un paisaje detrás. Eso, pues vamos a ver cómo es
una influencia definitivamente del norte, pero que también, pues, me gustaría ahora pasar a uno de los principales aportes, casi que se podría decir, del Renacimiento, que es del periodo del Renacimiento, que son los retratos. Entonces, por un lado, tenés esta búsqueda de acercarnos más al ser humano, ¿verdad? Y a esta observación del ser humano y cómo son y qué hacen y cómo viven y qué piensan. Em, y por otro lado, eh, este momento en que también hay un interés en el individuo humanista y que entonces creo que la semana pasada ya habíamos empezado, bueno, la clase anterior habíamos empezado a abordar el aporte que es el retrato, ¿verdad? Entonces, dentro de este periodo en donde el individuo, el cultivar el individuo, esa capacidad que tiene el ser humano hacia el desarrollo, o sea, los antiguos griegos estaban tras la búsqueda de la perfección, definitivamente, pues el Renacimiento va a compartir esa motivación hacia querer perfeccionarse, ¿verdad? Y dentro de eso también es como un reconocimiento de uno mismo y por ende, pues también tal vez un aplaudirle al ego, por lo que vamos a ver todo como que un boom de lo que son los retratos. Este va a ser el Renacimiento, es el periodo en que nace el retrato, definitivamente. O sea, antes de eso iban a haber imágenes o retratos de particulares líderes, ¿verdad? Pero no necesariamente con este énfasis en la observación detallada de la persona. Y aquí, pues, también vamos a ver que los retratos van más allá del rey o del papa o del emperador, ¿verdad? Sino que, pues, obviamente tenés que tener una capacidad adquisitiva para poder mandarse a hacer un cuadro, porque eso no es algo barato, pero va a ser algo que se extiende, ¿verdad? Entonces, esta es la imagen de una persona que no necesariamente reconocemos, sí tiene la inscripción que es Matteo Olivieri, pero no necesariamente sabemos pues quién fue esta figura, y tampoco no sabemos quién es el artista, no ha sido atribuido por completo la imagen. Pero por lo mismo, para mí es importante señalarlo como ejemplo de ya una tradición que se está estableciendo en estos momentos, ¿verdad? El de mandarse a hacer un retrato. Definitivamente hay que tener presente que al inicio los retratos eran todos, los retratos en Italia eran en perfil, ¿verdad? Entonces, habíamos abordado esta pareja, este díptico de retratos que pues se asume que tal vez en un momento habían sido parte de algún tipo de pues marco que se podía plegar y que entonces siempre se estarían viendo. Se supone que este es el retrato que hizo el duque para la duque, bueno, de él y para la duquesa Batista Sforza cuando ella, después de ella haber muerto, ¿verdad? Entonces, por ende, hay alguna pues noción de que se basa el retrato en la máscara mortuaria, que es una tradición del momento, pero que existió desde antes y que eso se puede trazar hasta la antigua Roma. Y pues la importancia aquí de tener esos retratos, pero integrando un fondo que vamos a ver que ese paisaje detrás, pues habla también de las riquezas de estas personas. Entonces, como los mismos atributos de pues, los detalles, la vestimenta, la joyería en ella, su atuendo, ¿verdad? Igual para el duque, eso complementado con un paisaje que uno conoce o puede reconocer como territorio, el terreno de ellos, entonces hace verlos aún más grandes y magnánimes en su presencia, ¿verdad? Entonces, bueno, la importancia de los retratos. ¿Y qué sucede? Vemos que, pues, mediados del siglo, ya avanzando en esta tercera parte o sea, entre 50 y 75 de ese siglo,
¿Cómo de repente va a haber un cambio? Y ese cambio viene, pues, definitivamente a partir del impacto, la influencia del Renacimiento del Norte. No es por decir que todos los artistas hubieran viajado hacia el norte, definitivamente no. Y cómo es que se va a integrar esta, pues las tendencias del norte en Italia. Uno de las principales figuras que lo va a integrar va a ser Antonello de Messina, quien creo que fue Rivas la semana pasada que lo había mencionado en un momento, y que el aporte de él va a ser múltiple. Entonces, Messina se forma como artista en Nápoles, que es al sur, suroeste, ¿verdad? De Italia, y es un lugar, una ciudad en donde se hacía bastante comercio con el norte, con este comercio vivo de la zona de Flandes. Entonces había mucha cultura flamenca en Nápoles y habían artistas en Nápoles y estaba llegando toda esa influencia cultural a ese sitio. Entonces, Antonello de Messina está allá y va a aprender entre artistas que están en esa región, pero también viendo lo que está entrando desde Flandes y se va a inspirar a varias cosas. Entonces, uno es que ya la cara ya no la estamos viendo solo en perfil, ¿verdad? Sino que estamos viéndolo en tres cuartos. Entonces, eso, por un lado, es eh, bastante más difícil a la hora de poder o tratar de generar una sensación de cómo se voltea la cara en el espacio y cómo ocupa espacio y la profundidad. O sea, un cierto nivel de esfuerzo bastante leve, pero esfuerzo en sí que se tiene que dar, que no es requisito cuando es un perfil. Y más importante que eso va a ser el uso del óleo, ¿verdad? Entonces, el óleo, como abordamos en la lección asincrónica, pero que pues, es importante volver a mencionarlo acá, permite, estas son algunas imágenes, una imagen, por ejemplo, de un retrato de Roger van der Weyden, que es una de las principales figuras flamencas, y que pues es en la región de Flandes, al norte de Europa, en donde se va a desarrollar. No es que no se pintaba antes con óleo, que nadie lo había usado antes, sí, pero es donde se va a verdaderamente experimentar y explotar las capacidades que permite este material. Entonces, eh, ¿qué es el óleo? ¿Qué es la pintura al óleo? Pues uno tiene pigmento. El pigmento se tiene que, básicamente se machaca y es un polvito. Ese polvito hay que mezclarlo con algún tipo de aglutinante mojado que te permita pintar con ese pigmento. Entonces, perdón que me devuelva un toque, pero en el Renacimiento, o sea, el principal material que se usaba era la témpera, y la témpera es pues el pigmento mezclado principalmente con huevo, ¿verdad? Entonces, aquí lo que se va a empezar a usar, no empezar, pero lo que se va a usar y lo que se va a experimentar bastante con es el uso del óleo, o sea, literalmente óleo para aceite, para mezclar esos pigmentos. Ahora, ¿qué permite eso? Pues es una pintura que es mucho, cuando uno la aplica, es mucho más transparente, ¿verdad? El huevo va a ser mucho más mate, va a ser mucho más saturado en sí. En este caso, lo que van en la excelencia de la obra de estos conocidos como los flamencos primitivos, es que van a crear y van a ir construyendo la forma que se está pintando a partir de capas, veladuras, conocidas como veladuras. Entonces, cada vez le vamos a poner más y más y más y más capas de pintura y así incrementar también como que los lugares donde hay sombra, los lugares donde hay estos volúmenes de la cara que esas luces y sombras tienen que ser bastante sutiles para darnos esta sensación de naturalidad en vez de que sea muy lineal,
¿verdad? O sea, ya no estamos ante algo tan lineal, sino que algo que podemos construir. ¿Y qué sucede? El hecho de que es mucho más transparente y las mismas características del óleo permite que la luz literalmente penetre este montón de capas de pintura. ¿Y qué sucede? Pues refleja la luz, retracta la luz. Entonces, esa luminosidad que sentimos mucho más en una cara como esta o esta es debido precisamente a las características del material, que no es posible lograr así con témpera y mucho menos con fresco. Piensen en la imagen que les había enseñado de San Pedro, ¿verdad? Cómo no sentimos esa misma luminosidad, pues eso es por el material, ¿verdad? Entonces, en el norte es que se va a verdaderamente explotar el uso de el óleo y que va a llegar en este periodo pues, el último cuarto de siglo, es que se va a empezar a verdaderamente integrar en el arte italiano. Entonces, eso en sí va a ser sumamente importante. Esta es una que me encanta, de Antonello di Messina, ¿verdad? Y que lo que es importante también señalar en todos estos casos es, ojo, cómo tenemos estos fondos oscuros, ¿verdad? Esto es algo que creo que fue Porras que lo había mencionado, de cómo pues un fondo oscuro nos remite a la época barroca, ¿verdad? Pero como al inicio muchas de los tempranos retratos van a tener un fondo oscuro, pero que eventualmente se llega a desarrollar esto más, ¿verdad? Con el uso de un fondo, algún tipo de paisaje detrás. Pero bueno, importante señalarles que se está dando estas dos, pues estos dos tradiciones en este momento, o sea, que se va a ir desarrollando en la parte del paisajismo detrás, pero que todavía se está trabajando con estos fondos oscuros que suelen ser más como los inicios de esta tradición del retrato. Ok, sigo con una obra, no sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario. Tal vez lo me voy a detener aquí. Em, entonces voy a detenerme y Josué, creo que voy a cambiar. Ok, entonces habíamos quedado hablando anteriormente sobre los retratos y ahora, y bueno, la importancia perdón, la, la influencia del norte en lo que sería el pues desenlace de esta tradición de retratos, los retratistas. Em, y ahora me interesa abordar lo que es otros aspectos del norte para, por un lado, poder repasar un poco de esos primitivos flamencos que vieron en la lección, pero también, o sea, entonces para hacer eso, pero también abordar cómo dentro de esta obra podemos ir trazando esas influencias del norte que van a ingresar a la obra de los artistas italianos. Entonces, estamos viendo una obra de Hugo van der Goes, el tríptico Portinari. Hugo van der Goes fue uno de los principales pues, artistas en el norte, ya para pues, la segunda mitad del siglo XV. Y él, pues el mecenas Portinari va a solicitarle el encargo de este gran tríptico, un altar, para lo que era, perdón, avanzo un segundito, para este sitio que era para la capilla del Hospital Santa María Nuova. Portinari era una de las grandes familias, pero no nivel Medici, pero una importante familia de Florencia. A inicios del siglo XV, su familia había pues hecho este hospital y mantenían este hospital y dentro del hospital está la capilla. Esta es una imagen de la iglesia de San Egidio dentro del hospital por la cual se hace este encargo. Ahora, Portinari, quien lo vemos acá, ¿verdad? Está en los lados laterales. Este es Portinari, su esposa y sus tres hijos, aquí la hija y los dos hijos de este lado de la mano izquierda. Portinari es uno de los banqueros
de la familia Medici, o sea, básicamente parte de todo este mundo comercial que es globalizado, que se está dando, vive en Brujas y manda hacer este tríptico, ¿verdad? Para ser enviado a Italia. Entonces, es como la cúspide de lo que se está pintando en el norte, y ahorita veremos algunos de esos detalles, una cita que les traje para entender cuáles son todos los aportes del norte, y que va a estar pues puesta en un lugar además público donde los artistas pueden llegar a ver de primera mano eso que se estaba haciendo en el norte, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí quería señalar los donantes, ¿verdad? Esta es una tradición que pues lo vemos tanto en Italia como al norte. En este caso, los vemos a ellos pintados con sus santos patronos. Entonces, pues de este lado está, están los patronos de los hijos y de él. Este es de Antonio, San Antonio. Y Tomás es el hijo mayor, el más pequeño se dice que nació posterior a que se había hecho ya la composición, entonces como que lo metieron de último momento acá, pero pues ya en la composición no se le pudo meter el santo patrono y de este lado está María Magdalena y Margarita, la hija, ¿verdad? Entonces, pues los donantes ahí con sus referentes, ¿verdad? Entonces que estén siempre en esta pose de oración ante sus santos patronos específicos. Y en el centro, pues lo que estamos viendo es precisamente esta imagen de la Natividad, ¿verdad? No sé si alguien me puede hacer el favor de leerme esta cita sobre lo que podemos ver y comprender dentro de esta obra. ¿Quiere yo? Adelante. El tríptico Partenare de Hugo van der Goes abarca los numerosos aspectos de la pintura renacentista del norte que cautivó a las otras partes del mundo. Esta obra de arte en particular encarna a la perfección todas las cosas que se pensaba que hacían mejor los pintores del norte en Europa. La representación de paisajes complejos hoy que se extienden en la distancia, cielos que parecen capturar la luz en diferentes momentos del día o en diferentes circunstancias, rostros que aparecen altamente individualizados, incluso cuando no están destinados a ser retratos reconocibles y con detalles increíblemente minuciosos representados cuidadosamente en todas partes. Teniendo en cuenta este triunfo del virtuosismo artístico, junto con las fascinantes capas de simbolismo de la obra, nos sorprende el impacto directo e inmediato del retablo de Portinari en el mundo del arte de la Florencia a finales del siglo XV. Es después de este momento cuando vemos en particular un mayor individualismo en los rostros italianos y quizás aún más importante un rápido aumento en el uso de pintura al óleo en las ciudades-estado italianas. Muchísimas gracias, Porras. Entonces, ahora, a ver, este es el panel central, ¿verdad? En donde estamos viendo pues esta escena de la Natividad. Aquí vemos que hay un interés en el uso del espacio, ¿verdad? En donde hay un espacio que lo podemos comprender lógicamente, que estos ángeles, por ejemplo, están enfrente de la Virgen, quien está enfrente de estos ángeles de atrás. Em, y sin embargo, pues no, o sea, una cosa que es definitivamente importante señalar es que la búsqueda del espacio, representar el espacio, no es la misma que en Italia. O sea, en Italia verdaderamente tienen este deseo de hacerlo lo más realista posible. Aquí se colapsa un poco el espacio, está como pues girado un poco hacia arriba, no es esta noción de que es un espacio que se extiende horizontalmente hacia atrás, sino como que, como les digo, se colapsa un poco. Entonces, en sí va a tener cierta característica que se siente un poco extraño para los ojos italianos, ¿verdad? Pero con eso dicho, van a ver, como acabamos de leer en la cita, todos estos otros atributos fascinantes, especiales que van a pues percibir los italianos. En este caso, un poco lo que decía en la cita de estos rostros, que aunque en este caso son divinos, rostros divinos, no son unas caras individualizadas,
en términos de, pues de ser una persona que se pueda reconocer de la calle, pero sí dentro de una cara idealizada, parece ser que tiene características de un individuo, ¿verdad? Entonces, y que le sentimos ese aspecto como de vida en la cara de María, hasta que sentimos que como que surgen un poquito las venas de su cabeza, está muy preocupada, está en una meditación profunda ante su bebé, al quien le tiene, mantiene cierta distancia y cierta reverencia, veanle la pose de las manos, ¿verdad? Y que eso también, esa énfasis en ese nivel de detalle de las manos que era propio de el Renacimiento del Norte, pues va a ser una de esas cosas que se integran. Ojo, estas diferentes poses de manos, esa virtuosidad en esa, pues generar estas, pues aquí ahorita les voy a enseñar un detalle de los pastores, pero aquí también vemos la importancia de las manos, ¿verdad? Y ese nivel de detalle que se logra en las manos, el pelo de ella, creo que alguien lo había señalado creo que era Porras en su presentación de la semana pasada, que vimos ese detalle, esos altos niveles de detalle que se logran y que eso se logra a partir de, pues, una pincelada, unos pinceles súper, súper, súper finos para crear cada una de esas líneas pues muy minuciosas dentro de la obra. ¿Qué más? Esta fina tensión, como menciona el texto que acabamos de leer, sobre la luz, ¿verdad? Y cómo la luz puede tener estos diferentes efectos en diferentes lugares, ¿verdad? Entonces, este énfasis en la luz, aquí lo estamos viendo ante estos dos ángeles, que además vemos cierto aspecto que es bastante, que es como muy representativo del norte. Del ángel a mano izquierda tenemos un alto nivel de detalle pues esto llegaremos a verlo cuando cuando les presento porque estoy viendo que el detalle de la imagen no es así tan exquisita, pero veremos en otros ejemplos, ustedes lo verán o lo vieron en la lección de el arte flamenco primitivo. Pero bueno, ese alto nivel de detalle que se logra en los patrones y en las diferentes joyas que están integradas a esta, a la ropa de la figura, a los diferentes elementos, eso por un lado, ese alto nivel de detalle, y también en este caso estos pliegos que no son realistas, no es lo que busca el artista del sur, o sea, de Italia, que era más esa relación directa con el arte clásico, de este drapeado que se lograba como del drapeado mojado, ¿verdad? Que entonces que era lo que hacían los artistas en Antigua Grecia, pues mojaban las telas que iban a usar, que estaban observando para que verdaderamente el peso y la gravedad tuvieran su efecto sobre las telas y sobre ese drapeado que cae y que ellos van a querer representar. En este caso, este drapeado no es eso, es más bien eh, para generar más patrones, para generar más movimiento y ritmo en las figuras que llevan puesta pues, estas telas, ¿verdad? Entonces es como una cuestión más de detalle que una búsqueda de pues unos pliegues que sean naturalistas, ¿verdad? Los efectos de la luz, ¿verdad? Aquí lo vemos, pero ahí también hace referencia a la cita en sí, hace referencia a los diferentes efectos de luz que obtienen diferentes, pues, ambientes, este más nublado, más oscuro que este lado que parece ser un día más templado, ¿verdad? Entonces, eso también sentimos este juego con las luces presente en las mismas figuras, así como en el entorno, ¿verdad? Eh, el alto nivel del simbolismo, algo que se desarrolla pues al norte con excelencia, ¿verdad? En donde en este caso estamos viendo las diferentes flores que tienen diferentes significados, así como el trigo, que el trigo hace relación o es referencia directa al cuerpo de Cristo.
¿verdad? Porque con este pan o la hostia es pues representación literal de cuerpo de Cristo, y las diferentes flores, lirio de la pureza, ¿verdad? Em, y no, perdón, aquí la pureza, la blanca, de la realeza, de la púrpura, lo rojo que es la pasión de Cristo, ¿verdad? Entonces estos colores de las flores, esos tipos de flores hacen referencia directa a ciertos aspectos. También interesante señalar algunos de los objetos aquí retratados. Y bueno, a ver, en este detalle aquí sí podemos ver muy claramente que es algo que lo estamos viendo muy de cerca, ¿verdad? Y que en sí creo que pueden distinguir el alto nivel de detalle pues esta observación de luz en este vaso que es de cristal. Y luego tenemos este otro que me parece muy interesante porque es un objeto que era de una cerámica que era bastante preciada, una cerámica española, y que habla de toda esta globalización cultural que se está dando en este momento y cómo hay un intercambio, bueno, siempre ha habido, pero que cada vez más, y la zona, o sea, Flandes como uno de esos lugares eh, principales que participa de este comercio y que este comercio integra no solo cosas como los textiles que se producen al norte, o sea, literalmente arropan casi la mayoría de Europa, lo que se produce en el norte, las telas que se producen, eh, pero también que va a haber este intercambio de bienes culturales, artísticos, y aquí podemos ver el ejemplo de una vasija que es exactamente la misma que estamos viendo en el cuadro. O sea, tal vez no es exactamente la misma, pero vemos que pues, es casi la misma cosa, diría que las dimensiones son un poco distintas, pero aparte de eso, pues claramente es del mismo, de la misma, fabricado en el mismo lugar, en el mismo momento de aquello que estamos viendo acá. Eh, el detalle de los pastores me permite también hablar sobre este interés que hubo en el norte de representar las caras individualizadas sin idealizarlas de ninguna manera. Y eso es interesante porque no les traje más retratos, pero hay bastantes retratos que se producen al norte que son súper naturalistas debido a precisamente lo que se logra con el óleo, este gran nivel de luminosidad y de volúmenes, todo esto que les he estado hablando, pero que no los van a pintar bonitos necesariamente. O sea, si el Señor no es bonito, lo vamos a hacer como es, ¿verdad? Y que eso va a ser muy diferente. O sea, este deseo de representar las personas tal y como son, y dentro de eso, pues con este alto nivel de detalles, por ejemplo, en la cara de este pastor, el que está más cerca a nosotros, es verle pues todas las arrugas, todas esas señas de una vida vivida bajo el sol, bajo pues todos los tipos de ambientes que puede haber, ¿verdad? Entonces, y también las expresiones de ellos, ¿verdad? Y cómo cada uno de ellos responde de una forma distinta, ¿verdad? En la forma de este pastor que es tal vez un poco más maduro, más mayor, vemos que hay como cierto tipo de tranquilidad, de serenidad. En la figura un poco más de atrás, pues vemos tal vez un poco más angustia ante esta cara, y este otro que parece un poco tal vez de lo que sería como un poco más débil de mente, pero que está así como asombrado, ¿verdad? Y entonces es esos estados psicológicos y cómo podemos representarlos diferente gracias a este alto nivel de alta nivel de destreza técnica con este alto grado de observación, lo cual es interesante pensar en particular que, o sea, aquí estamos viendo ese gran nivel de naturalismo, pero si me devuelvo nuevamente a que vean la imagen en su totalidad, eso que hablaba del espacio genera un poco como, contrasta un poco con ese alto nivel de naturalismo. Sin embargo, si no nos preocupamos por el hecho que el espacio no es lo que se está buscando en el 480 necesariamente, entonces podemos entrar en un gran aprecio por
todos estos aportes que vemos del arte flamenco, ¿verdad? Aquí, o lo último que les quería enseñar eran estos paisajes, también igual la referencia que hace el texto que leímos ahorita, que leyó Porras, sobre la integración de unos paisajes distantes al fondo, ¿verdad? Y que eso se va a ver cada vez utilizado más en el arte italiano. Vamos a ver que rápidamente los mismos artistas de Florencia van a como que citar al altar Portinari, al tríptico Portinari, y bueno, aquí podemos ver que la composición, por ejemplo, de estos tres pastores en esta escena de la Natividad y la adoración de los pastores es casi una cita exacta de lo que estábamos viendo acá, ¿verdad? Y que lo que es interesante es, bueno, les pregunto a ustedes, ¿qué sienten, qué ven, cuáles son algunas de las similitudes tal vez entre estas dos obras? Aquí la obra de Ghirlandaio es uno de los más buscados, artistas más buscados de su momento, más cotizados. Hablaré un poquito más sobre él más adelante, pero me gustaría pedirles a ustedes que vean las imágenes, compárenlas, qué ven, qué notan, qué sienten. Algunos detalles que le vienen a la mente, preguntas que puedan tener. Em, eh, no, en Irlandayo, no sé si es así o no, ¿no? Pero se siente esa perspectiva como muy matemática, como que no la quiere dejar ir. Por ejemplo, esta pila donde está la vaca está construida extrañamente matemática, se siente muy controlado ese punto de fuga, ha comparado con el tríptico que, por ejemplo, esa viga de arriba como que no quiere ir en la misma dirección que en la que va el piso, pero, pero sí, pero además de que en la de Ghirlandaio sí se siente todavía un poco la línea, no sé si eso es correcto, ¿Cuál pero línea, en qué sentido? el contorno, los contornos son Ajá, muy súper duros. fuertes, súper duros. Ajá, Mm. exactamente. Sí, y que, bueno, también varias cosas que quisiera mencionar de lo que decís, y los demás váyanse preparando para preparar sus comentarios también, porque Porras no va a ser el único que habla hoy. Aquí, bueno, a ver, primero, esto es un sarcófago, entonces ahí tenemos este alto nivel de vínculo de los italianos con, bueno, los florentinos en este caso, con la antigüedad clásica y cómo tiene que estar ahí presente y cómo lo vamos a ver muy presente en muchas de las obras de los artistas del Renacimiento, ¿verdad? Esa fascinación con la antigüedad y cómo ellos lo tienen ahí a mano, porque sarcófagos iban a ver en toda la región, ¿verdad? Entonces, ¿cómo integra eso a la escena? Lo cual es como interesante porque a la vez, pues es dudoso que en ese momento ese sarcófago estaría ahí abierto, utilizado casi como una pila, como dijiste. Y sin embargo, pues es pertinente que hubiera un sarcófago en la Natividad, ¿verdad? Entonces, todo bien, como que en ese sentido todo concuerda y que creo que va de la mano en ese sentido con este alto nivel de uso de esta perspectiva cónica, geométrica, analítica, está muy presente con un alto, o sea, los contornos sí son súper fuertes y vamos a ver cómo, pues en la obra de Ghirlandaio está eso presente, la obra de Verrocchio también está muy presente y cómo eso lo vamos a ver cambiar con el Alto Renacimiento. Entonces, en donde se va a difuminar mucho más esos contornos tan fuertes, esa línea tan fuerte que construye la composición y que viene acompañado con lo que le permite el artista hacer con el óleo, ¿verdad? Y entonces que eso no lo sentimos tan tremendamente lineal cuando se utiliza el óleo, pues precisamente por las características que permite el óleo, ¿verdad? Y que en este caso, pues el hecho de que está combinando materiales pueda que también genere esa tremenda, pues, esos contrastes
esos contornos tan fuertes. Em, ¿Alguien más? ¿Algo más que quisieran señalar? Mm, bueno, como no estudiante de historia de arte, vamos a Eh, arriesgar el comentario. Em, el fondo, en ambos se logra como perspectiva de mucho detalle, incluso en las partes más alejadas, como bueno, en el caso de Van der Goes, la casa, o en el otro, el castillo, y el hecho de que las montañas también logren dar como una distancia. Ujú. Sí, ¿y Y qué, bueno, lo de las caras que son diferentes. cuáles en particular estás viendo? ¿Cómo? ¿Cuáles? ¿Las O sea, caras ¿qué o dijiste cuáles? las caras? Ajá. Todas, por ¿Cuáles te ejemplo, llaman la atención en particular? no, 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 es que ellos en general son diferentes entre sí. No es Sí, como que todos sean iguales. ok. Creo que entonces con eso que decís vemos ese uso de perspectiva atmosférica, que no es que sea algo nuevo dentro de el Renacimiento, sin embargo, la importancia de estos paisajes de fondo mucho más detallados. O sea, acuérdense el paisaje de fondo de Masacho, que eran montañas, que sí, entonces vemos esa perspectiva atmosférica, que más atrás menos detalle y más claro, ¿verdad? Más difuminado, pero que en este caso nos vamos hacia atrás, pero que hay todo este montón de detalles, ¿verdad? Que se integran a la obra en sí, que lo vemos en el caso del Renacimiento del Norte. Y el otro comentario que creo que es clave también es que estamos viendo estas caras que son muy individualizadas, pero que también no son, o sea, lo que vemos en la cara de María, igual, ella es muy individualizada, pero tiene cierto aire de idealización. Estos no, estos son señores que uno siente que los agarró de la calle, los encontró en el mercado y les dijo, venga, venga, posen, o este es mi hermano, o sea, gente que pudiera venir al taller y que se sentara ahí, que lo está observando de cerca, que es precisamente lo que estaban haciendo los artistas del norte. No es que les vamos a dar unas caras genéricas. Sí, Rivas. Y yo quería, perdón, yo quería decir varias cosas. Sí. La primera es que iba a decir eso que usted dice. Creo que ahí hay un contexto ahí medio de color de piel, porque di, María y Jesús son todos blancos y el resto no son tan blancos. Me da bastante risa José en el de Irlandaio, porque me parece muy dramático. También algo que noto que solo tengo como el panel central de Van der Goes, pero me parece que seguramente es mucho más cargado de personajes que el de Espérese, Irlandaio. Gracias, es que no me acordaba. perdón. Em, ajá, y las dimensiones en general me parecen como que usa las dimensiones de, bueno, las proporciones de los cuerpos para diferenciar entre como tipos de cuerpos. Como, ok, los más chiquititos o los más diferentes son como divinidades y los más normales eh, son los humanos, o bueno, María también. Entonces me parece que el uso es bastante interesante. Y bueno, también lo de las caras. La misma diferencia, como las divinidades o los ángeles o así, tienen como caras muy uniformes y las personas, los humanos, son bastante más reconocibles como diferentes. Ujú. No tan buenos porque les hace como caras como que no están entendiendo, Los humanos, pero los los humanos. humanos, ajá. Ah, Pero sí, me parece interesante eso también, como que las divinidades todas se parecen un poco y los humanos tienen esa diferenciación en los rostros, en las expresiones, también lo de los tamaños y proporciones. Y sí me parece que el de Van der Goes está, como que las proporciones están un poco más juguetonas, no sé cómo decirlo ujú. muy bien, pero como las, por ejemplo, en este de Van der Goes, en el tríptico que ahora podemos ver, ok, se entiende que hay una distancia entre estos personajes y la montaña, pero por otro lado hay como un gigante en esa montaña, que no es un gigante, pero... Ajá, Este, este. ajá. No, el de atrás, el que está como bailando, no sé qué está haciendo, no veo muy bien. Ujú. Entonces todavía hay como...
ese juego con las dimensiones que en el Ghirlandaio no siento tan obvio como si lo siento en Van der Goes. Siento que el de Ghirlandaio es un poco más realista con respecto a las proporciones en general de todo. Sí, y creo que todo eso que has señalado es precisamente pues la culminación de eso que se está buscando, el espacio, las figuras en sí. Entonces, sí, hay definitivamente ese querer ser más apegado a la naturaleza y cómo lo vemos, esa preocupación por eso y por como que las proporciones entre, bueno, si este es el tamaño de estas figuras, entonces ¿cuál debería ser el tamaño de estos que están atrás? Sí, a mí me llama, bueno, que alguien distingue qué es lo que está haciendo José. Alguien puede percibir qué es lo que, por qué él está como en esa posición. Voy a hacerle zoom. Yo, déjame ver, tengo que salirme por PowerPoint. Ay, no, perdón. Mm, Está viendo como la figura que... ¿A cuál No, figura? la figura que está arriba, como ese manchoncito, no sé si es un pájaro o es un ángel o qué. Exacto, es un ángel, podría ser el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, que él está mirando hacia este ángel que está acá arriba. Entonces, Sí, eso es está lo que yo como quería. una cosa extraña, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué está haciendo? Pero ahí están la respuesta ahí está de lo que está viendo él. Em, sí, Rivas había hablado, Porras, querías decir algo también, porfa. sí, me da mucha gracia. No sé si son todos los italianos, pero me encantan los rajones que son. eh, Súper rápido. pero es que me encanta que los pastores son exactamente como las mismas personas, pero vea a los pastores de Ghirlandaio, son casi que modelos, son personas súper bellas, especialmente, pero me encanta esto. El de adelante es una persona con pelo corto, bajo y con barba. El de la izquierda es una persona con pelo largo y el de atrás tiene el pelo como a la mitad. Pero ese pelo largo me encanta que ya no tiene entradas, tiene una cabellera total y se le trata casi como si fuera una estatua griega, pero Sí, me sí. encanta la vaca. Ve esa vaca, es una vaca casi de foto de alimento de vaca. Sí, exactamente, y que eso es bastante diferente en lo que decía yo anteriormente de los retratos que se hacen en el norte. O sea, si son feitos, en el retrato van a quedar feitos, pero que los italianos sí están buscando así más belleza, definitivamente está esa búsqueda ahí, ¿verdad? Sí, la belleza, literalmente, están tras eso que es bonito, eso que es bello, definitivamente está ahí presente. Rivas, no sé si la mano es de anteriormente o si querías decir algo más. No, ya, perdón, se me olvidó bajarlo. No se preocupen, muchas veces yo las bajo, pero esta vez no lo hice. Ok, entonces creo que hemos visto, a ver, básicamente este mismo momento y entendiendo qué es lo que que están haciendo los italianos, ¿verdad? Em, y tener presente que Ghirlandaio, que estábamos viendo ahorita, va a ser el más cotizado de los artistas florentinos en ese momento. ¿Por qué para nosotros es importante eso? Es porque el hecho de que él sea el más cotizado, el más buscado, nos permite percibir como como lo que se estaba haciendo en el momento y lo que se apreciaba en el momento para mejor comprender cuáles son las futuras rupturas, digamos, con este momento en que Ghirlandaio, pues, están todas partes, lo están buscando para hacer frescos pues, en muchos lugares. Tiene un taller muy grande, muy prolífico, dentro del cual figura Miguel Ángel, ¿verdad? Entonces, un joven Miguel Ángel, aquí es donde va a obtener su primera eh, eh, formación como artista y principalmente lo que me interesa abordar de Ghirlandaio simplemente en esta imagen que, o sea,
se pueden seleccionar un montón de la obra de él, pero es algo que vimos tal vez en la obra de los pastores, cómo estos son figuras que uno siente que son de la vida real, ¿verdad? Em, y que aquí estamos viendo una escena del nacimiento de la Virgen, ¿verdad? Entonces no es el nacimiento de Jesús, sino que de la Virgen, y cómo está trasplantando la historia al presente. Entonces, todas las personas que están aquí y lo que se está haciendo y la manera y o sea, el entorno, la arquitectura, la vestimenta, las personas y lo que están haciendo es literalmente como si se estuviera viendo el presente de un nacimiento de alguien, solo que con la historia del nacimiento de la Virgen. Pero además van a integrar este cortejo de mujeres eh, a la imagen que son dos mecenas. En este caso, esta es Giovanna Tornabuoni, que es la hija del mecenas de Tornabuoni, que manda hacer el encargo en la capilla de ellos, y cómo van a estar integradas. A ver, es un poco intensos. Aquí estamos viendo y siempre se habían integrado donantes a la imagen, pero de cierto modo están como a una distancia o separados de alguna manera. En este caso no los vamos a separar. Tal vez va un poco de la mano con lo que decía anteriormente Porra sobre pues a ver, este elevado ego, tal vez que permite que se conciba de esa manera, pero que es algo que hemos estado viendo a través, teóricamente, a través de esta obra, que es la importancia del poder situarse en la escena que se está retratando y cómo eso tenía una función espiritual y meditativo, ¿verdad? Que entonces aquí la gente que iría a ver esta imagen está concibiendo del hogar, del cuarto, de la escena, de lo que sería de como que las personas más elevadas de la sociedad en ese momento. Entonces, ¿a dónde más y cómo más debería de ser el nacimiento de la Virgen que como este? ¿Verdad? Si lo vamos a trasplantar al futuro y darle este lugar digno, que era lo que se buscaba en el arte en ese momento. Sigo adelante porque sé que no tenemos tanto tiempo. Déjame ver la hora, si te hace falta un cuarto y quiero cubrir muchísimo más. Así que sí, por otro lado, quería señalar algo de Domenico Ghirlandaio. En esta obra vemos muchos de los elementos importantes de lo que se está produciendo y lo que se convierte en popular, ¿verdad? Y en este caso, bueno, vemos esos paisajes de fondo. En este retrato no tenemos idea de quién es este anciano, quién manda hacer la obra, pero lo que vemos es definitivamente pues algunos aspectos que son claves de este momento. Creo que aquí queda pues muy evidente o palpable lo que decía Rivas anteriormente sobre los contornos fuertes, esta importancia de la línea integrada a la obra. Eh, Alguien que me haga el favor de leer la cita que les puse acá sobre esta obra. Otra vez yo. Ay, supongo que sí, gracias, Porras. Todas las mejores cualidades de su arte de Ghirlandaio aparecen aquí. La honestidad del detalle, estudiado con tal respeto que pierde su fealdad, la dulzura interior de expresión, la luz elegante sobre las superficies lisas y consistentes, el brillo del color, la belleza del paisaje lejano y la extraña rigidez e inflexibilidad de los elementos de la composición, y combinan un marcado arcaísmo con todo el estudiado naturalismo en los dibujos del artista. Muchísimas gracias. Entonces, ahí, bueno, características claves y que para nosotros es importante reconocer el hecho que estas son las características más apreciadas en el momento, ¿verdad? Entonces, este alto nivel de detalle. En este caso, tenemos como, a mí me encanta esto, que la honestidad del detalle estudiado con tal respeto que pierde su fealdad. O sea, esa nariz del pobre señor, nada que ver, o sea, es una cosa muy fea, pero es muy diferente que la fealdad casi que
que no buscan tapar los del norte y que en Italia es como se convierte esa nariz en una belleza, ¿verdad? Entonces ahí eso está muy presente, una luz, ¿verdad? Esa luz estudiada que es muy importante señalar como en el Renacimiento en general italiano, siempre va a ser una luz pareja, eh, eh, o sea, no necesariamente siempre tiene que ser un día soleado, muchas veces es, pero no es oscura, o sea, no hay como oscuridad, sino que es como muy templada toda la luz. Eso es muy importante porque es lo opuesto a lo que surge en el barroco, ¿verdad? Que en el barroco más bien hay bastante oscuridad ahí presente, ¿no? Aquí todo está como bien iluminadito, ¿verdad? Entonces, esa observación y pasión por la luz está bastante presente. Eh, a ver, la belleza del paisaje lejano, extraña, y aquí creo que es eso que mencionaba anteriormente de la linealidad, o sea, tanta línea con contornos tan fuertes, ojo esta línea de acá atrás, ¿verdad? Es que es demasiado fuerte esa línea que hace que se sienta un poco arcaico, como dices, es un arcaísmo, lo hace súper inflexible, jamás se podría mover porque está ahí atrapado por los tiempos de los tiempos en esa línea súper rígida, no, como que no se puede salir de ahí, que eso es donde vamos a sentir una gran diferencia con lo que viene un poquito más adelante, especialmente viendo a Leonardo, ¿verdad? Y que pues esto todo, o sea, esta linealidad tan fuerte es definitivamente debido a la importancia del dibujo entre los artistas que ahorita más adelante abordaremos. Sin embargo, también, ojo, el nivel de ternura que se logra en la imagen. Las personas que han estudiado esta imagen, pues han dicho algunos que habrá sido un retrato, un encargo hecho por alguien que recuerda esa relación y que tal vez la persona misma, quien es el que encarga, es el niño y que este es el recuerdo del niño de su abuelo. Pero bueno, no tenemos la más mínima idea qué es lo que estamos viendo acá, pero lo importante es esa ternura y esa relación muy humana, ¿verdad? Que es algo que se iba a estar observando en estos momentos. Si se acuerdan lo que les enseñé de Fra Filippo Lippi, o sea, qué es lo que hace el bebé ante su mamá, o sea, no es el niño Jesús que está bendiciendo con una cara de viejito, sino que es un bebé que está así como que mamá, juegue conmigo. Y aquí pues esa ternura que le tiene el abuelo al niño y que el niño admira a su abuelo y eso lo sentimos, es súper palpable y es pues muy cargada de emoción la imagen, ¿verdad? Y que eso es algo que definitivamente no existía en la Edad Media. Entonces, ojo hacia dónde hemos llegado, ¿verdad? En ese sentido. Ahora, Ghirlandaio era uno de los más cotizados, uno de los más apreciados, en su momento era como el mayor maestro de Florencia, y por otro lado tenemos la figura de Botticelli, que hoy en día es el que más se reconoce, pero que en su momento era considerado un poco como un excéntrico, ¿verdad? Y entonces, esta era una obra que ya les había enseñado yo la semana pasada, principalmente para el mes pasado, la última vez que nos reunimos, pero que entre las cosas que me interesa señalarles es el individualismo, ya lo venimos hablando, o sea, cómo cada una de estas caras es muy individualizada y muy observada de la persona, pues, retratada. En este caso, estos son los Médicis que están acá. Pero además de eso, me interesa muchísimo señalar bueno, es un estilo bastante lineal, vemos, perdón, cosas que son importantes señalarles, la presencia de las ruinas de esa época, que es lo que tendrían ellos a mano, o sea, en la actualidad esto es lo que vemos de la antigua Roma, o sea, de la Roma antigua. Eh, Eso hubiera estado presente en la era de esta escena de la Natividad, pero lo interesante es cómo lo integran, así lo vimos en Ghirlandaio con el sarcófago abierto, en este caso, pues, este edificio en ruinas. Entonces, eso es importante señalarlo, o sea, la importancia definitiva de lo clásico y de ese entorno clásico en el que viven estos artistas y que los va seguro a hacer sentirse aún más importantes
eso está presente. También otra cosa que creo que es clave señalar y que lo sentimos cada vez mejor en la búsqueda. A mí me encanta empezar a ver, y lo veremos más de cerca cuando observamos Leonardo, pero cómo hay una búsqueda de generar un espacio muy naturalista, muy real entre las diferentes figuras y cómo se disponen, ¿verdad? Y cómo se relacionan entre ellos dentro de este espacio y como cada uno de ellos tiene como que su propia interpretación del momento y de lo que se está viviendo y entre ellos pues todos están interactuando a su manera y caben dentro de un espacio que es muy convincente, ¿verdad? No como el espacio que es más colapsado del norte, sino que aquí estamos viendo un alto nivel de detalle, ahorita veremos más obra de Botticelli, pero un alto nivel de detalle, por ejemplo, en las plantitas, eso es algo súper del norte, que tal vez no lo señalé anteriormente con mayor énfasis en la obra de Van der Goes, pero que creo que en la lección sí se menciona, pero bueno, esta intención muy detallada y muy minuciosa de la naturaleza, eh, y pues del detalle en la ropa y todo esto, se está integrando ese alto nivel de detalle con pues este uso del espacio más estudiado que es del sur. Em, alguien que me lea aquí, Basari, que no sea Porras, porfa, y si no lo voy a, la o lo voy a llamar Yo lo leo. aleatorio. Gracias. De las cabezas en esta escena es imprescindible, sus actitudes son todas diferentes, algunas de frente, otras de perfil, algunas de tres cuartos, algunas inclinadas y de varias otras maneras, mientras que las expresiones de los asistentes, tanto jóvenes como mayores, son muy variados y demuestran el perfecto dominio del artista en su profesión. Sandro muestra además claramente la distinción entre las suites de cada uno de los reyes. Es un trabajo maravilloso en color, diseño y composición. Entonces, ahí es alguien que está como validando la obra de Botticelli. Como le digo, esta hubiera sido una obra altamente respetada de él. Tiene todo ese estilo lineal, el uso de color, la luz, todo esto apreciable en el momento. Ahí tenemos a Sandro Botticelli, que quería también, creo que esto ya lo habíamos visto, o sea, ya les había señalado la importancia de cómo está más elevado en el rango social el artista, de tal manera que se puede integrar a la composición. Eh, pero en ese momento también está creando obra que es más extraña para su momento y que él iba a ser visto como bastante excéntrico. Esta es una de las obras más famosas de él, esta y La Primavera, ¿verdad? Que es la siguiente, esta imagen, la imagen de la primavera. Pero que estas eran obras pues para un público muy reducido, era obra de los Medicis, eh, pero a ver, altamente, hoy en día sumamente apreciada la obra, o sea, cuando uno va al Uffizi, es como cuando uno va al Louvre, a Mona Lisa, uno va al Uffizi y la sala donde están estos cuadros está siempre así, ¿verdad? Llenísimo de gente porque a todo el mundo le encanta esta imagen, estas dos imágenes en general. Em, entonces, no sé, me gustaría escucharles a ustedes. ¿Qué ven que son cosas que sean como renacentistas? ¿Qué ven que son cosas que se alejan y que más bien nos señalan algo del estilo muy personal y característico del artista? Me encantaría escucharles a ustedes hablar sobre la imagen. Em, Todo intenso, yo esto siempre lo comento, pero igual hay un contorno muy duro. Súper duro. Ajá, pero también cambia un poco la calidad de línea, especialmente el cuerpo de Venus, por ejemplo, a la izquierda, pero también esto tiene que ver con la luz. A la izquierda la línea es un poco más delgada, pero a la derecha es una línea muy gruesa y oscura, muy dura, pero también igual ya es muy individual. Sé, ya es por contexto, pero sé que esto es un modelo, una modelo de verdad, esto fue una persona, el rostro de Venus, pero sí, igual hay una observación en el rostro de los otros personajes, pero también me da mucha gracia, no sé cómo decirle, pero el personaje de la derecha, la que sí está vestida con ropa del momento, de ahí está en perfil,
Es como un poco de, vamos a hacer un retrato en todas las posiciones posibles, incluido Ujú. perfil. Casi que le faltó solo ponerlo como a alguien que se le vea la cabeza detrás y ya. Pero sí. Ok, entonces, un contorno muy fuerte, definitivamente lo vemos. Sí, ella es una persona específica, es Simonetta, quien había sido modelo para varios artistas, que murió bastante joven y que fue considerada la mujer más bella de Florencia en su momento. Pero en sí es pues, muy particular la obra. Sí, Karen, adelante. Profe, también como la forma triangular que se ha visto, y también bueno, he visto que en Botticelli los cuadros son como muy, como que narran una historia, como que van como por episodios en un mismo cuadro, eso también. Bueno, aquí también en la primavera. Ok, entonces definitivamente vemos diferentes como elementos de la escena. ¿Conoces algo sobre la obra y esos como componentes que se podrían leer o no? Si no conoces, entonces yo lo puedo abordar, pero Sí, no, no me acuerdo mucho de los nombres realmente. Entonces sí, no sé, mejor nos explica usted, pero no me acuerdo muy bien los nombres creo que bueno, es ella, algo así, pero no, no me acuerdo mucho. sí, Zephyr es este que lo está soplando a ella porque Venus nace completa y entera en una concha en el mar. Y luego aquí estamos viendo a Zephyr que la está soplando hacia la tierra y ahí Flora la está recibiendo con este manto, ¿verdad? Entonces, pues básicamente es como que ella que surge con este mar de acá y estas líneas tan fuertes, uno siente un poco ese momento en que ella surge en vida, ¿verdad? Pero como a la vez ella está siendo soplada por Zephyr y Clovis, Clovis que es su amante, que la lleva ahí, que la rapta y después pues son amantes, y cómo sentimos ese movimiento debido a tanto cosas extrañas como estas flores que salen del cielo y el pelo de ella, ¿verdad? Y también la tela esta que la recibe, sentimos ese soplo y ella pues Venus está en su propio mundo, ¿verdad? Mientras que esta mujer que está de perfil y que creo que como dijo Rivas, tenemos esa virtuosidad o capacidad del artista de enseñarnos como que todos los ángulos posibles la cara, la está esperando y recibiendo muy atentamente. Todos los demás la están viendo a ella y ella está como en este otro, casi como un trance en otro mundo, ¿verdad? Entonces eso y creo que sí, claro, muy importante el tema de el triángulo de la composición, como eso ya para estos momentos va a ser muy importante, un elemento que se está buscando precisamente para darle pues esa sensación de armonía y de balance a la obra, ¿verdad? Y estabilidad a la obra, por más que haya este movimiento, no sentimos que hay mayor peso a un lado o a otro lado del cuadro. Rivas. Y bueno, lo primero es que yo no soy un tema católico, bueno, cristiano. Eso me llama la atención. Creo que es tal vez no es un requisito, pero es una media bastante fuerte en el arte renacentista, eh, que en muchas mitologías eh, católicas, cristianas, y aquí no es el caso. Me llama la atención también que no me acuerdo el nombre del personaje, pero la de la derecha, normalmente en el Renacimiento siempre todo el cuerpo está diagonal, al lado o de frente, y ella está como girando su cuerpo, como que la cintura, no sé cómo explicarlo, pero está como, eh, ajá, como acaba de hacer el profe. Eh, entonces eso me llama bastante la atención. También Venus está viendo a la nada, como usted dice, está como en un trance, pero yo creo que siempre en todos los cuadros hay como un propósito de que los personajes vean algo sí o sí, y ella no está viendo nada. Eh, entonces eso creo que es importante. Y lo que tal vez me llama un poco más la atención, y creo que no lo he mencionado, es que en la mayoría de cuadros renacentistas lo que yo veo es que la perspectiva del paisaje está o cerca o lejos. Rara vez enseñan ese punto medio donde se va alejando. Aquí sí, entonces como que hay una conciencia de dimensiones del paisaje un poco más clara. El paisaje está un poco vacío, solo están como estos árboles y el mar y listo, pero igual como que se empieza a ver un interés
de, de detallar las proporciones del paisaje un poco más paulatinamente y no tan brusco como antes. Ujú. Sí, entonces creo que bueno, eso del cuerpo en tres cuartos es algo que viene más del norte y que, bueno, a todos les interesa, pero la complejidad con la que se puede representar el cuerpo definitivamente está surgiendo en este momento, ¿verdad? ¿Cómo podemos enseñar los cuerpos un poco más, de una forma más compleja? Lo de la mitología griega, definitivamente. em, pues sabemos que en este periodo del humanismo hay un interés en las lecciones clásicas, ¿verdad? Y entonces, pues obviamente esto está aquí presente, sin embargo, muchas de las veces en otras obras y que tal vez estas por ser un encargo más privado, entonces podían alejarse de lo religioso, aunque pues se han hecho lecturas teorizando que esta puede ser por la pureza una representación de la Virgen. Eh, eh, entonces, eso creo que sí, la atmósfera, o sea, el paisaje de atrás es extraña porque tal vez está mejor definida en términos de lo lineal y lo proporcional, pero interesantemente no utiliza perspectiva atmosférica, lo cual aplana mucho más la imagen, ¿verdad? Y entonces lo sentimos casi como ella es un recorte pegado sobre, como cuando uno en esos lugares de fotos que le pueden poner así como un paisaje detrás de otro lugar. Porras. También lo escandaloso de que es un desnudo. No, no es nuevo porque ya lo habíamos visto con Masacho, pero también creo que es el altar de Ghent, sí, pero sí, sí. Sí, definitivamente eso de que es un desnudo casi por el hecho de pintar la desnudez. Creo que ahí es donde es un poco escandaloso, ¿verdad? Porque aquí lo que vemos en Masacho es, se integra la desnudez para hablar sobre la situación de una forma que se apega más al cuento en el sentido de que Adán y Eva estaban sin vestir y no va a ser hasta después de la expulsión que se van a empezar a tapar o debido al pecado original que se van a empezar a tapar, ¿verdad? En el caso de la Venus es pura belleza, ¿verdad? Es el deseo de generar una imagen para contemplarla, ¿verdad? Aquí estamos ante esta desnudez que nos avergüenza, aquí estamos ante un desnudez que es una belleza, ¿verdad? Y que busca precisamente ser esa belleza. Rivas, no sé si ibas a decir algo más porque había levantado la mano y después la bajaste. Nada más quería decir lo realistas que se están volviendo los cuerpos. Son un poco menos idealizados y, por ejemplo, como que los músculos son un poco más realistas que antes. Tienen como una cubierta de grasa y así. Entonces, tal vez es por tener a la modelo ahí de frente, pero me parece mucho más realista ahora eh, que antes. Y sí, eso. Sí, y sin embargo yo diría que Botticelli tiene como que su propia línea, es como súper elegante y súper Eh, sinuosa la línea del cuerpo, ¿verdad? Entonces, y que yo siento que aquí vamos acercándonos casi a cierto elemento que no vamos a ver hasta el manierismo, de una extensión un poco fuera de lo común. Ojo este brazo y cómo cae este hombro, tanto, 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 ¿verdad? Ria, sí, vas a hacer algo. y que por primera vez, no recuerdo haberlo visto en ningún otro lado, un personaje está llevando a cabo algo con la cara, que es soplar. Está como accionando, no solo es una emoción, sino que está actuando. No sé si me explico. Participando de la acción. Ajá, exacto, hay un verbo en la cara, digamos, no sé cómo explicarlo, pero sí, Sí, eso. yo soplo, del verbo soplar. Sí, bueno, eso es interesante también y que creo que es clave eh, y que lo vamos a ver más cuando llegamos a ver Leonardo, o sea, esto va a ser más claro, en donde hay una integración de las acciones de las figuras, que era un poco a lo que iba aquí en esta imagen, ¿verdad? Como, o sea, aquí no están haciendo nada, están cada uno en su momento como detenido en el tiempo, pero eso es algo como que esto va a llevarnos justo, creo que este es como un punto siguiente para ver pues precisamente eso de el participar de la acción como si fuera algo que está sucediendo. Entonces creo que eso que has señalado
es muy importante, y si no les ha quedado claro a todos a lo que voy, pues ahorita lo veremos con en el ejemplo de la última cena de Leonardo. En la imagen de la primavera, la obra de la primavera de Botticelli también, o sea, esto como les decimos, no sabemos totalmente cuál era el asunto, pero se asume que estas obras eran probablemente un regalo de bodas para el sobrino de Lorenzo, di Medici. Estuvo en la propiedad de los Medicis, y en eso cuando pues sacan a los Medicis, esto se convierte en parte de la colección, digamos, estatal de Florencia, y actualmente está en el Uffizi. Y bueno, aquí nuevamente estamos ante una imagen que es de la mitología, ¿verdad? Entonces volvemos a ver a Zéfir, que es este de acá. Este es el momento más bien del rapto de Cloris. Entonces, pues ella es una ninfa y él la viene y la agarra. Esta es Flora, la misma que vimos anteriormente, que es representación de la vida, de la creación, del nacimiento, del renacimiento, ¿verdad? O sea, entonces, en términos como, es pues símbolo también de la fertilidad. Entonces, por eso a ella se le nota que tal vez tiene como una pancita así embarazada, y que sería como muy pertinente para una obra que fuera un regalo de bodas, ¿verdad? Aquí vemos a la primavera, en este caso es la Venus, pero pues en esta aparición pues, de la primavera, de cuando renacen las cosas. Ojo que los árboles están llenos de naranjas, que era símbolo mismo o propio de los Médicis. La referencia a las tres gracias, que aquí las vemos integradas, y que este es un elemento de la antigüedad, se me fue, de la antigüedad. Aquí lo podemos ver comparado con una escultura en mármol, y que vemos que pues hay este citar directo de lo que está surgiendo y el conocimiento que cada vez hay más de la antigüedad. Acuérdense que los Medicis no solo van a ser mecenas de obras nuevas de arte, sino que también van a mandar a que se busquen piezas arqueológicas y que se descubran estas obras para sus propias colecciones. Entonces, pues ahí podemos ver esa relación con la antigüedad. Interesante verla a ella, y aquí es donde se puede, a ver, considerar un poco este escolasticismo, este querer buscar una relación entre los aprendizajes clásicos con la religión católica, bueno, cristiana en este momento, ¿verdad? Entonces es fácil de comprender cómo esta primavera, esta escena de la Venus se puede convertir en sí casi como en una María, ¿verdad? Aunque pues aquí la vemos acompañada de su hijo, pues, no fue la palabra del que, sí, el Día de los Enamorados, ¿quién es el que hace esto? Cupido. Cupido, gracias. La escena de Cupido, ¿verdad? Y cómo va perdón, pues el amor va a estar ahí presente. Y pues aquí quería señalarles en detalle muy claramente esto que es esta relación directa a lo del norte, ¿verdad? Este minucioso nivel de detalle de la representación de la naturaleza. Entonces es casi que se amalgama el vestido y las florcitas del vestido con lo que se ve en este paisaje, y vemos el alto nivel de detalle en las pinceladas muy delicadas de toda la obra, ¿verdad? Entonces vemos en Botticelli, perdón, aquí no les está, no queda claro, pero aquí este es Botticelli, aquí es Jan van Eyck, del Políptico de Gante, que ustedes vieron en la lección anterior, en donde pueden ver exactamente que se está buscando hacer lo mismo, ¿verdad? O sea, o más bien, esta obra más bien de los inicios del siglo XV al norte, cómo eso va a tener ese impacto tan fuerte en la creación artística a finales del siglo en Florencia.
Voy a pasar por esto, pero Gino, muy rápido. Hablaron sobre un poquito sobre, bueno, importante señalar cómo en diferentes ciudades, y ustedes lo habían mencionado en sus múltiples presentaciones, cómo van a haber artistas que están integrando muchos de estos aprendizajes en diferentes ciudades que también van a tener sus escuelas artísticas importantes. Entre los artistas más reconocidos de este periodo de Perugia o de la región de Perugia es Perugino. Esta obra, nada más para señalarle algunos otros atributos de este periodo todavía del 480, antes como de ya entrar en lo que es alto Renacimiento. Entonces, alto uso, o sea, este elevado uso de la perspectiva cónica, o sea, esta construcción muy matemática del espacio, la perspectiva también lograda a partir de la perspectiva atmosférica en las montañas y a través de diferentes planos dentro de la obra con figuras que van proporcionalmente cada vez más pequeños, un poco lo que habíamos visto en Ghirlandaio también, como que o sea, medidas estudiadas para representar la distancia en el espacio. Claramente la importancia pues, del entorno, en este caso este es Perugino, que lo mandan a traer para que trabaje una obra en la Capilla Sixtina. Entonces aquí pueden ver la Capilla Sixtina, volveremos obviamente para ver a Miguel Ángel más adelante, pero esta es una de los frescos que se pintan, se retratan sobre la vida pues de Cristo en el espacio de la Capilla Sixtina. Y entre los artistas solicitados estaba Ghirlandaio, también hay una obra de Ghirlandaio, múltiples artistas que estaban ahí presentes, entre ellos bastante lleno. Y vemos pues que él va a estar directamente influenciado por la arquitectura antigua que está presente en Roma, entonces cómo integra el arco de Constantino directamente la referencia a su obra. Entonces, perspectiva, también a ver qué más, una búsqueda de generar espacios compartidos que sean convincentes. Esto es algo que seguiremos viendo, pero que lo empezamos a sentir y ver acá, ¿verdad? Cómo ellos comparten en un mismo espacio, un poco lo que hablábamos sobre tanto Ghirlandaio, pero definitivamente en Botticelli, cómo yo puedo como construir el espacio a partir de estas figuras y que quiero que se sienta natural la manera en que ellos están ocupando este espacio. Además, caras individualizadas, cada uno de ellos, pues su propia cara, sus propios atributos, sus propias características, vestimenta. Aquí vemos vestimenta, una mezcla de vestimenta que hubiera sido del periodo de Cristo. Entonces los apóstoles están vestidos en unas túnicas, mientras que otras figuras que se integran a la escena que eran retratos de actuales, van a estar vestidos en la moda del momento. Entonces, ¿cómo podían? Aquí lo pueden ver acá atrás y las figuras del fondo también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a haber esa mezcla? Pero la importancia siempre de integrar las figuras de la actualidad dentro de la escena y no es visto como una anacronía, sino que es visto como una manera de poderme yo más fácilmente insertar a la escena y contemplarla y meditarla más a fondo. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta que quisieran hacer y si no, para poder robarles otro poquito de tiempo y sé que tal vez sea cansado, pero sí me gustaría nada más empezar por lo menos con Leonardo hoy. ¿Preguntas, comentarios? ¿Aguantan Esto otros? Sí, adelante. es súper corto. Parte de la perspectiva atmosférica es hacer que el cielo se haga cada vez más blanco cuando Exacto, se acerca el horizonte. exacto. O sea, como esta montaña es más saturada de color, esta menos y esta de atrás aún menos, ¿verdad? Entonces, y eso es algo que uno ve en la realidad. Si uno va manejando y ve montañas y cómo va la distancia, pues se hacen más claros cada vez. Em, listo, ¿me aguantan otros 15 minutos? Sí, 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 sí. ok, Sí, súper, gracias. sí, claro. Ok, entonces, algunos atributos del Alto Renacimiento, lo pongo aquí nada más como para señalar cosas que creo que lo hemos visto desarrollándose en el 480, pero que ya llegado el Alto Renacimiento, aquí es donde vamos a sentir la necesidad de una maestría técnica y estética sumamente elevada,
o sea, dentro del artista y donde el artista se va a esforzar en su maestría de la técnica y la estética, las reglas que se han ido desarrollando de la estética y de la belleza del periodo, ¿verdad? El artista ya para estos momentos no se concibe como un artesano, ya es un miembro mucho más elevado de su estatus y en ciertos, o sea, llega al punto a que son concebidos como genios. Literalmente Miguel Ángel lo conocían como el divino, o sea, literalmente el divino lo creían así como un genio que tenía cierta divinidad y pues eso obviamente iba acompañado de artistas mismos que tenían esa disposición y ese empujarse a los límites de la perfección de, o sea, a otro nivel y veremos pues por qué son percibidos casi como divinos. Y bueno, uno de los aspectos que también es importante de este periodo de alto renacimiento, que después, que lo podemos percibir como un periodo bastante, casi que corto, porque estamos hablando de los últimos años de los 480 y primeras 2 décadas máximo del siglo XV, del siglo XVI, o sea, del 580, porque es como la cúspide, es como que el último destello de esta búsqueda de la perfección, de la elegancia, de la belleza ideal, tanto para las figuras como para la composición, que después de eso no hay dónde más ir y es el momento en que se desarrolla más bien el último periodo del Renacimiento conocido como el manierismo, ¿verdad? Entonces, este es como esta culminación de lo que va a lograr esta búsqueda de perfección de este periodo. Entonces, ¿a quiénes vamos a ver? Como les digo, no da chance de verlos todos, pero más me interesa que poderles elaborar cuáles son esas características principales que se desarrollan para que ustedes lo tengan presente y lo puedan aplicar a cualquier análisis que hagan de obra de estos periodos, ¿verdad? Entonces, nos enfocamos en Leonardo da Vinci, que crece en un pequeño pueblo cerca de Florencia. Ahí en Florencia entrenan en el taller de Andrea del Verrocchio, que vamos a ver ahorita, uno de los más importantes artistas del momento. Eh, Decide que básicamente tal vez había mucha competencia en Florencia, quiere eh, pues servir en la corte del duque de Milano, entonces ahí hay famosa carta que se cita muchas veces sobre todos los atributos que él manda en un carta, como una carta tipo motivación con el currículum de él más o menos para buscar trabajar en esa corte. Y ahí pues básicamente le señala al duque lo polifacético que es, y sí, efectivamente era una figura tremendamente polifacética, se dedicaba tanto a la ingeniería como a la ciencia, entonces le decía a Ludovico Sforza en la carta dirigida a él, que le podía construir fortalezas, que le podía construir armas, que le podría construir cierto tipo de máquinas, o sea, que le podía servir de toda clase de cosas, y pues definitivamente se dedicaba de todo un poco. ¿Verdad? Era muy curioso, tenía este particular interés en la biología, por lo que sabemos que él exploraba la anatomía, disecaba cuerpos, pero también en la óptica y cómo el ojo percibe las cosas, y eso va a impactar directamente su obra, ¿verdad? Esa observación, ese mejor entender cómo está construido el mundo y las formas. Pues van a influenciar su trabajo. Ay, perdón. Y bueno, de último es interesante nada más señalar que termina su vida eventualmente en la corte del rey francés bajo Francisco I, François I, y se dice en el mito, pero se duda que sea cierto, pero hay cuadros que representan la escena de cuando Leonardo da Vinci murió en los brazos del rey. Y que lo interesante de eso es que se dice también que él al final de su vida lamentó no haberse dedicado más al arte. Y eso es importante, ¿por qué? Porque no tenemos tanta obra terminada de Leonardo da Vinci. Y es también algo que es interesante es pensar que él era una persona que procrastinaba un montón y que también pues
pasaba, y esto es muy común entre estudiantes y los mejores estudiantes, de que pasan como que mucho investigando, 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 pero no se ponen ya a escribir el trabajo final del semestre, ¿verdad? Entonces él era igual, o sea, él investigaba cualquier cantidad de dibujos que él hizo, y pues porque él estaba como que era insaciable su deseo de comprender las cosas, y también, pues se dice que probablemente era un poco depresivo, entonces también, o melancólico, entonces para él era muy difícil entrarle a la obra porque, bueno, veremos es un poquito más adelante cómo para él era muy difícil soltar una obra en el sentido que nunca iba a estar perfecta, nunca se iba a alinear con lo que él quería para la imagen. Importante señalar el dibujo y en general el dibujo para todos los artistas. Quería poner esta diapositiva para abordar el dibujo, porque el dibujo en sí, en general, los dibujos que tenemos del Renacimiento no eran concebidos en su momento como una obra artística, tenían esta función utilitaria. ¿Y cuáles son los usos que se le daba al dibujo? Pues uno, se presentaban dibujos como para aprobación de los mecenas. Antes de usar materiales costosos se podía hacer ese dibujo. Entonces tenemos dibujos que eran para ese uso. También dibujos para el uso en taller. Entonces puede ser que el principal artista, pongamos que Ghirlandaio tenía archivos y archivos de dibujos que él hacía y que después sus discípulos y asistentes de taller en los muchísimos frescos que los mandaban a hacer, podía agarrar esos dibujos y generar una mano, o generar un gesto, o generar una parte del cuerpo, o generar algún animal, ¿verdad? O cierta planta. Entonces estaban todos esos dibujos que los mantenían como un archivo y que se podían sacar y utilizar de esa manera. También, pues obviamente, habían los dibujos que se preparaban de transferencia a escala real para proyectos grandes, que entonces no se dibujaba el esquema de composición a mano alzada sobre la pared, sino que eso se hacía antes en el taller, en estos grandes dibujos que luego se ponían sobre la pared, y creo que les había comentado esto cuando abordamos cómo se hace el fresco, pues se le hacían los huequitos en los contornos y se le soplaba carbón, digamos, en los huequitos para que quedara los puntitos de los contornos del dibujo, y así se usaba. Entonces, hoy en día, por ejemplo, hay muchos dibujos que han quedado en donde uno ve que tiene esos huequitos, que uno sabe entonces que esto fue trasladado o a una pared o trasladado también a una tela, porque igual muy poco se dibujaba directamente sobre la tela que se iba a usar. Se iba a hacer el dibujo primero normalmente y se ponía encima. Entonces, bueno, estos dibujos tienen un público reducido, no se destinaban los dibujos a circular, pero bueno, hoy en día apreciamos altamente estos dibujos. Hay, como les digo, un sinfín de dibujos, de cuadernos, de apuntes del artista, de Leonardo da Vinci, y les traje solo algunas imágenes, de las cuales también lo interesante es considerar qué es lo que él está estudiando. Entonces, él está disecando cuerpos, entre otras muchas cosas que está observando de la naturaleza y demás, y que en este caso, pues literalmente disecó un vientre y aquí está viendo cómo es que funciona, qué es esa pelota debajo del cuerpo de la mujer. Entonces, él tenía que saber, llegar a saberlo. Este es ejemplo de las máquinas militares que quería, o sea, había diseñado para el duque. Entonces, ¿para qué más iba a estar usando él sus dibujos? Pues para diseñar estas máquinas. También importante señalar, quizás algunos conocen esto sobre él, él escribía al revés, entonces eso también no sabemos exactamente por qué tiene que ver eso. Muchos dicen que era la manera en que él podía esconder todos sus aprendizajes, pero honestamente no sabemos exactamente si era como para que tuviera cierto código él, un poco más descifrado, o cuál es el asunto, pero si notan, pues escribe de izquierda a derecha y las palabras al revés. Que bueno, en sí, seña de genio total, porque es como una habilidad adicional que él logró que logra hacer
Además de que uno sabe que él escribe normal también, porque tenemos la carta que le escribió a Ludovico Sforza, etc. Este es uno de los dibujos más famosos de él, que pues hablamos, pues, nos permite hablar sobre lo que es eh, el renacimiento en sí, el humanismo, y aquí también cómo el dibujo para el artista se convierte en un lugar para resolver problemas. Entonces, este es el dibujo de Vitruvio, pues se conoce como el hombre de Vitruvio, y que se basa en los textos de Vitruvio, que Vitruvio era un pues, filósofo y arquitecto de la época romana, que dijo que las proporciones del cuerpo humano pueden caber sobre un cuadrado o un círculo. Entonces, era pues estos sistemas de proporciones de las figuras que se utilizaban para pues generar cánones de belleza, y que aquí lo que vemos con este dibujo es esa búsqueda, tratar de comprender qué es lo que quieren decir las palabras de Vitruvio, porque no vienen acompañados por dibujo. Entonces, él está pensando, está analizando, está interpretando a Vitruvio a partir del dibujo, ¿verdad? Entonces, aquí literalmente lo que está es dibujando un cuerpo totalmente proporcional, con diferentes medidas en sí, o sea, de las divisiones, aquí lo pueden ver un poco más de cerca, em, en donde, pues, a partir del ombligo en el centro, se, se pues, puede caber o puede extenderse el cuerpo humano en lo que es una forma de cuadrado o en una forma de círculo, ¿verdad? Y que entonces, bueno, eso es importante señalarlo, porque eh, sí, están estudiando a estos antiguos escritores también, ¿verdad? Estos textos que llegarán a ser canónicos entre ellos, y tratando de comprenderlos a su propia manera, ¿verdad? Entonces, el dibujo es un lugar de pensamiento, es un lugar de observación, es un lugar de aprendizaje, especialmente para alguien como Leonardo. Con Leonardo podemos ver esta búsqueda que va a compartir con los otros grandes maestros de este periodo, Miguel Ángel y Rafael, en esta búsqueda de como esta cultura general del perfeccionamiento, que es algo que surge de lo clásico, pero que en el Renacimiento ellos van a sentir como que un deleite con eso. Entonces, es buscar y esta creencia como que fiel en un sistema de proporciones perfectas, y que esos se convierten en un conjunto singular, correcto, deseable de todas las medidas, ¿verdad? Entonces, nuevamente, hay que tener claro como que esta percepción de la realidad de ese momento, de que se puede lograr lo perfecto, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que eso queda claro. Me gustaría empezar a ver la obra de Leonardo. No sé si alguno tiene alguna pregunta o duda. Me gustaría empezar por esta obra de Verrocchio, pero que sabemos que se integra a Leonardo da Vinci, o sea, que Leonardo, que estuvo en el taller de Verrocchio, o sea, la mano del artista está bastante presente. Aquí lo que principalmente quiero estudiar es pues esa parte, o abordar en la parte donde se encuentra presente eh, el artista, la mano del artista, de Leonardo. Entonces, se dice que aquí esta es la obra o sea, el cuadro en sí es el cuadro de Verrocchio, pero que supuestamente Verrocchio le dijo: pintame uno de los ángeles. Entonces, aquí es donde podemos empezar a ver y sentir la diferencia entre, en este caso, el maestro Verrocchio, quien era uno de los principales artistas de su periodo, y la búsqueda de Leonardo. ¿Alguien se atreve a tratar de adivinar, o tal vez si alguien ya sabe, cuál es el ángel de Leonardo? Yo digo que el de la derecha. Sí, Ok, yo también.
Ok, ¿por qué creen que es la figura de la derecha? Ay, creo que la forma de la cara y del pelo como que me recuerdan a otra pintura de Leonardo, pero no estoy seguro cuál. ¿Ok? Yo por, se siente como muy dependiente del dibujo, especialmente en comparación con el ángel de la izquierda, que no sé, se siente construido más a partir de la pintura, a partir de diferentes capas de color y de todo, pero este de la derecha se siente más un dibujo rellenado. ¿Ok? Y que por ende creen que ambos hicieron una excelente interpretación y sin embargo el angelito, precisamente por aquello que han dicho, el ángel, el angelito de la mano izquierda es el ángel de Leonardo. ¿Por qué? Porque hasta este momento lo que hemos visto es el alto uso de la línea, de los contornos fuertes, los vimos en Ghirlandaio, por ejemplo, lo vimos pues en Botticelli por excelencia, ¿verdad? Y también esta cara que parece ser de un chiquito, o sea, una persona real, una persona de verdad. Y pues justamente es eso del cual Leonardo se quiere alejar. O sea, eso es lo que se está produciendo en ese momento y él está queriendo hacer una cosa muy diferente. Aquí empezamos a ver mucho más ese sfumato, lo que se conoce como el sfumato famoso de Leonardo, en donde no vemos esas líneas pues esos contornos tan fuertes. Ojo la diferencia entre los párpados, los ojos de este niño a mano derecha y los de la figura de Leonardo, ¿verdad? Que es la línea no es tan fuerte, es una línea mucho más difuminada, que bueno, honestamente en nuestros ojos la verdad es que no tenemos líneas, ¿verdad? No existen líneas. Entonces, ahí, entonces no se sientan mal porque creo que han identificado exactamente lo que tenían que identificar y lo interesante es ver, este es un joven, un muy joven Leonardo que está pintando esto, entonces si sienten que tal vez no tienen cierto tipo, no sé, total, no sienta así, más bien creo que yo igual, yo pensé lo mismo, la primera vez que a mí se me enseña esto, yo pensé lo mismo porque uno siente precisamente lo que en ese momento se buscaba en Italia, ¿verdad? Que es pues ese naturalismo de cuerpo y demás, pero que aquí empezamos a sentir un poco pues esa diferencia en lo que busca hacer Leonardo da Vinci, que también por otro lado es esto, es que Leonardo, así como lo vamos a ver en Miguel Ángel, quieren dotar a las figuras divinas una esencia divina. Para Leonardo, él sentía que si era una figura divina, entonces tenía que emanar divinidad, ¿verdad? Y ahí lo sentimos con el hecho de que sentimos un poco de ese como emanar de cierta luz interna del ángel a mano izquierda, casi como que ese angelito es el que más hace, "Ah", ¿verdad? Porque hay algo así como, pues, más suave en este ángel y que es precisamente el querer, para Leonardo se había llegado a ser como muy naturalista, muy de la tierra, muy de nosotros. Ojo qué tan horrible es, perdón, esta figura de San Juan Bautista, ¿verdad? Lo vemos como muy, perdón, no es horrible, pero es como cualquier señor de la calle que pudieron haber metido, que es lo que hemos estado viendo hasta el momento, entonces tiene sentido que lo veamos así. Pero que es precisamente algo del cual se quiere alejar Leonardo, que Leonardo quiere dotar más este ser, divinidad a este ser. Y ahora, viendo la composición en su totalidad, probablemente pueden sentir un poco esa diferencia entre esta figura y estos tres que comparten esa linealidad, estos contornos fuertes, esa casi cotidianidad de las figuras, lo cual él se está tratando de pues distinguir o diferenciar. Uy, ya son las 11:40. Entonces lo que vamos a hacer es que la vez entrante, la clase entrante, seguiremos con Leonardo da Vinci, pero por lo menos empezamos, que era mi intención. Así que voy a dejar de grabar